la materia escatología hace referencia a las cosas postreras, las postrimerías o escatología. Ya vamos a ver el término, lo vamos a analizar en su momento. Pero son las realidades postreras, esto es, la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo, el juicio particular, luego el cielo, el purgatorio, el infierno, vamos a hablar del limbo de los justos, o el seno de Abraham, que ya no está, que era provisorio. Vamos a decir algo también del limbo de los niños, que algunos teólogos afirman, pero no es doctrina de la Iglesia, ¿verdad?, sino que son opiniones teológicas. Y vamos a ver también la segunda venida de Jesús, cómo va a ser. Son todos temas teológicos, pero requieren y suponen un fundamento filosófico que algunos de ustedes no tienen y tal vez muchos de los laicos tampoco tengan. Pero vamos a hacer un poquito de filosofía muy básica, elemental, para que todos podamos entender, al menos un poco. Por eso vamos a tomarnos el trabajo de tener unas cuatro lunes, estamos dando los lunes nosotros la materia, unos 4 lunes, para hacer una gran introducción, si no, no vamos a entender, porque tenemos que hablar del alma separada. Imagínense, si no sabemos bien lo que es el alma, ¿cómo vamos a saber cómo opera o actúa separada del cuerpo, si ni siquiera sabemos lo que es? Entonces, esto se ha estudiado en antropología, muchos de ustedes, otros no, y vamos a hacer un repaso de qué, de la existencia del alma rapidito, tal vez hoy ya terminamos, la esencia del alma, primero si existe, y lo vamos a probar. Tenemos que probar filosóficamente eso, y teológicamente también, porque estamos en teología, pero le vamos a dar su fundamento filosófico. Y si existe, ¿qué cosa es? Su naturaleza sería. Naturaleza significa qué cosa es algo. Primero si existe, porque ¿para qué me voy a preguntar qué es algo si no existe? Entonces, primero si existe un alma, y luego qué cosa sea. Siempre se hace ese planteamiento lógico cuando uno va a ver alguna verdad, ¿no? Primero si existe y luego qué cosa sea. Eso tal vez hoy ya lo podamos ver. Luego veremos cómo se va a comportar el alma cuando se separe del cuerpo. Filosóficamente hablando también, cómo va a comportarse. Y luego teológicamente, porque tiene su fundamento teológico. Luego tendremos que ver también qué es el tiempo, qué es la eternidad, porque vamos a hablar del tiempo que se termina y de una realidad nueva llamada eternidad y una intermedia, si le queremos llamar intermedia, el Evo o la Evi-eternidad. Vamos a ver qué es eso. Y si vamos a ver eso, tengo que ver qué es el tiempo, cómo lo defino al tiempo, qué es eso. Si no, yo no voy a entender la eternidad. Ven que tenemos que ver cuestiones filosóficas. Algunos de los religiosos que no vio filosofía van a ser instruidos, porque esto va a dar ocasión de conversaciones, van a ver en la recreación. Entonces los superiores, o los que ya tuvieron materia, instruirán a los que no saben y les responderán todas sus inquietudes. Yo también haré mi parte, pero se continúa la conversación y eso va a dar pie de verdad a tocar temas escatológicos, porque a mí me gustaría que Frisidín como familia abordáramos por un año entero este tema de lo escatológico y lo tengamos presente en las conversaciones, en la oración, preparación para la muerte, cómo debemos prepararnos, alguna oración para prepararnos para la muerte, para pedir a Dios el cielo, la perseverancia, la vida eterna, para que nos libre del infierno, rezar más por las almas del purgatorio, valorar más la comunión de los santos, que es la intercomunicación entre el cielo y la tierra, y en el cielo purgatorio y bienaventurados.
son temas que me gustaría que no sé a partir de qué momento, yo creo a partir de que tengamos nuestro capítulo general en abril-mayo, podamos comenzar, o tal vez esperamos hasta septiembre que la Tercera Orden también tenga su capítulo y empezamos a hacer eso, pero todo este tema va a servir para ir introduciéndonos y también a los laicos que nos van a seguir, de poder vivir espiritualmente estas realidades que a juicio de los santos, el que piensa en las postrimerías no peca. Lo dice Tomás de Kempis en la Imitación de Cristo. Piensa en las postrimerías y no pecarás, porque es lo que nos mantiene firmes. Asustarse un poco o mucho, no hay ningún problema cuando el susto es real y posible. Si a mí me asusta una víbora venenosa, porque me explicaron lo que va a hacer, pues si no me dicen nada, que es venenosa y que si me pica me mata, yo no le voy a tener miedo y voy a ir a jugar con la víbora. La voy a agarrar del cuello, le voy a meter el dedo en la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca nadie me explicó que tiene veneno y si muerdes te mueres, tienes 15 minutos de vida, nada más, no llegas. Y yo estoy jugando, me la pongo en el cuello. Pero si me explican lo que es, me va a dar miedo. Mucho más si estoy en un lugar posible que las serpientes lleguen a mí. Y la posibilidad de la condenación eterna, del infierno, es real y posible porque está ahí también. Eso me obliga, de alguna manera, me obliga buenamente a ajustarme a la ley natural y sobrenatural para ser liberado de una cosa que es real. Por eso la Virgen María, cuando se aparece en Fátima, muestra el infierno, lo hace mirar, no le dice a los pastorcitos, dígale a la gente que existe el infierno, porque podría haberlo dicho, y muchos se van, sino que se los mostró y se asustaron, sí se asustaron mucho. Lucía dice que dijo, ¡ay!, dio un grito del susto. Y dice que la Jacinta quedó tan impresionada del infierno que eso explicó la profundidad de su alma, la madurez que tuvo en tan poco tiempo y la profundidad de sus virtudes. El impacto del infierno, lo mismo a Francisco. Lucía de ella no dice nada, ¿no? Pero dice de Francisco que se puso a rezar un montón de rosario para ir al cielo, porque por contraste hay que liberarse del infierno. Entonces, estos temas que también San Ignacio, en los ejercicios espirituales, hace que uno lo huela al infierno, que haga la aplicación de sentido, que lo escuche, que escuche los gritos, los insultos, que huela lo podrido, que huela el olor a azufre, a inmundicia, que palpe el fuego. En fin, quiere que se meta uno, ¿por qué? Porque de esa manera me ayuda a mí, porque es una realidad muy probable y posible. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es más filosófico. Ahora vamos a ver cómo lo podemos explicar. ¿Existe el alma? A ver, ¿quién me puede decir si existe o no? ¿Y por qué existe? A ver, ¿cómo? ¿Por qué existe? Yo lo voy repitiendo lo que usted dice para que salga. Por sus operaciones. ¿Cuáles son sus operaciones? ¿Ande? Realiza operaciones espirituales. ¿Cuáles? Conocer y amar. Bueno, es un hecho evidente porque lo vemos, lo palpamos, lo experimentamos, que nosotros pensamos o no pensamos. Pensamos, bien, pensamos. Tenemos ideas también. Y esas ideas que tenemos, si yo tengo la idea de vaso, el vaso no está dentro de mi cabeza. Yo no tengo la idea del vaso porque lo estoy viendo, como hacen los animales. Los animales no tienen la idea de vaso, solo ven un vaso. Tienen memoria sensitiva de ese vaso, pero no pueden quedarse con la idea de vaso. No se pueden quedar con una idea de vaso, ya eso lo vamos a explicar. Yo me quedo con la idea y cuando vea
algo que sirva para poner agua, porque la idea de vaso es un recipiente por el cual se puede beber agua o algún líquido. Entonces yo cuando vea algo que no importa el color y la consistencia, puede ser plástico, aunque yo nunca he visto un vaso de plástico, sin embargo me ponen ahí algo de otro color, de otro material, y yo digo, pásame el vaso. Dice, porque yo me quedé no con este vaso concreto, sino que me quedé con la idea de vaso. Esa idea no se toca, esa idea no se pudre, esa idea no. Yo puedo tener la idea de Dios o del mundo entero y cabe en mi cabeza. ¿Por qué cabe? Porque no entra el mundo en mi cabeza. Yo me quedo con la idea. Y esa idea no se pudre, no llena el intelecto. Por ejemplo, la idea que tenemos de bondad, de verdad. Los animalitos no pueden tener esa idea. Este vaso tampoco puede tener la idea de lo que es la bondad. La bondad no la puedo tocar, ¿verdad? La belleza no la puedo tocar, el amor no puedo tocarlo. Pero existe. Y no se pudre nunca el amor, nunca se pudre la verdad. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Y esa verdad la alcanzo con algo que tengo yo, que lo aplico a la cabeza, pero no está en la cabeza, es una potencia de mi alma llamada entendimiento, que yo puedo entender, captar una idea de algo, de verdad, lo verdadero. Los animalitos tampoco lo pueden hacer. Entonces yo tengo ideas y conceptos que no se pudren, son espirituales. Ahora, si salen cosas espirituales, porque yo tengo algo espiritual que lo produce, porque nadie da lo que no tiene. Si yo fuera solamente cerebro, cabeza, cerebro, carne, huesos y órganos materiales, yo no podría producir algo espiritual, porque nadie da lo que no tiene. Este vaso no puede pensar porque no tiene el principio para realizar ese acto. Un pájaro no puede quedarse con la idea universal o tener libertad, porque estamos hablando ahora del entendimiento, pero también la voluntad. No, nosotros tenemos la libertad de decisión. No tenemos solamente una inclinación natural, instintiva. Algunas cosas sí. El hambre son inclinaciones naturales que tenemos, instintiva, sed, hambre, sueño, pero otras no, otras incluso si yo quiero, no duermo. Los animalitos no dicen, hoy no voy a dormir. No controlan, no tienen la libertad esa. Esas son acciones también que corresponden a principios espirituales. Pero se ve mucho más claramente cuando hablamos del entendimiento. Entonces vemos que hay actos espirituales y por tanto tiene que haber algo que produzca esos actos espirituales. ¿Mi mano piensa? No. ¿Mi cerebro piensa? No piensa el cerebro, no piensa la mano, no piensa. ¿Qué piensa? ¿Quién es el que realiza el acto de pensamiento? Tiene que ser algo que tenga un principio espiritual para producir ese acto de pensamiento. Por eso el cadáver no piensa. Cuando se sale eso que puede realizar pensamientos y actos de amor, y eso que se sale hace que el cadáver no lo haga más. Si el pensamiento surgiera del cerebro, el cadáver lo sigue teniendo. No puede realizar. De hecho, se empieza a desintegrar porque se fue lo que unificaba todo la parte material. Se salió y se empezó a desintegrar. Se empieza a desintegrar el cuerpo. Porque eso, llamado alma, tiene dos funciones. Una, unifica, actualiza, le da vida a toda esa organización material. La mantiene. Y por otra parte, realiza acciones de pensar y amar, o de querer, el apetito, la voluntad y el entendimiento. Por eso se dice que el alma y el espíritu es lo mismo.
Llamamos alma al alma, alma porque alma viene de ánima, de animar algo, de dar vida a algo. Entonces el alma por un lado está animando, yo digo alma, pienso más que está dándole vida al cuerpo. Cuando digo espíritu, estoy pensando más en las acciones espirituales que realiza solita el alma sin el cuerpo. Por ejemplo, voy a hacer algo sin el cuerpo, que no lo va a realizar el cuerpo, pero gracias a que tengo el cuerpo lo voy a poder hacer, pero no lo hace el cuerpo. Yo puedo de dos principios sacar una conclusión. Todo perro ladra, Luben ladra, Luben es un perro. Eso no llenó mi cabeza, ¿me entienden? Esos actos los realizo con un principio espiritual y ya me quedo con esa idea. Bueno, la existencia del alma. Lo otro es la unidad que tiene el alma. Eso también lo notamos nosotros por experiencia. Nos damos cuenta que somos nosotros mismos que pensamos y queremos. Nunca se nos ocurrió entrar en conflicto. Yo no pensé, pensó otro. Yo no quise, quiso otro. O sea, no. Puede suceder que uno sea esquizofrénico. Es un problema de una enfermedad que puede llevar a una confusión. Pero si uno está sano, uno nota que es uno. Si uno comete un delito, no le puede decir al juez que no fue uno, que fue el otro que está. Es uno. Eso no tiene demasiada explicación porque es evidente, es algo que se impone por sí. También otra característica que tiene el alma es que es una sustancia. ¿Qué es una sustancia? ¿Qué es un accidente? Sí. Sí, el yo es lo más personal y unitivo, o sea, no es que une el yo, pero es la evidencia más grande de que estamos identificados con nosotros mismos, por decir así. Y entonces, hay cosas que son accidentales. Vamos a poner un ejemplo. Este encendedor es un encendedor. Pero si yo traigo otro que tenga un color amarillo, ¿es un encendedor ese de color amarillo? Sí. ¿Y en qué cambia? El color. ¿El color hace que este sea mejor que este? No lo afecta. Podría afectarle, ¿no? Pero no. Puedo traer uno igual que este, con el color igual, pero más chiquitito. ¿Es un encendedor? Sí. ¿Accidentalmente es igual? No. ¿Qué son los accidentes? Tamaño, peso, color, figura, lo largo, lo ancho, que pueda tener, el gusto, lo duro, lo blando, todo lo que puede ser cambiante. Si uno observa una plantita que va creciendo, uno ve que es la misma planta, pero que al año la vuelve a ver, o a los 2 años está grande, con hojas grandes. Antes no tenía ni hojas, ahora tiene hojas. ¿Es el mismo árbol? Sí, es el mismo. ¿Qué cambió? Sus accidentes. ¿Y qué permanece? La sustancia, lo que hace que una cosa sea lo que es. Eso subsiste por sí. En cambio, el color verde, el color este del encendedor, necesita al encendedor para poder estar el color ahí. ¿Ustedes alguna vez vieron lo rojo solo? ¿Nunca lo vieron? ¿Lo largo solo? No, vieron algo largo, algo pesado,
lo pesado no se puede ni ver ni tocar, porque son accidentes. Yo veo las sustancias de las cosas. El sustantivo, decimos en la gramática, ¿verdad? Y el adjetivo. Los sustantivos son cosas concretas. Esas son sustancias, pues existen en sí. La imagen, la bocina, el pañuelo, la jarra, son sustancias porque existen subsistencia. El color no, el color necesita otra cosa. Los accidentes necesitan... Entonces nos preguntamos si el alma es un accidente o una sustancia. Si fuera un accidente, ¿podría estar o no? Porque el accidente puede estar o no. ¿Le cambio el color? ¿O es una sustancia? Si es una sustancia, quiere decir que si se sale, sigue estando. ¿O no? Porque existe, no es un accidente. Sí es una sustancia. ¿Es simple? ¿Qué quiere decir que si es simple? Este encendedor no es simple. A simple vista observamos que está compuesto de muchas cosas. Este pedacito de papel está compuesto, o no está compuesto, de muchísimas cosas, pero no es la composición que ven mis ojos, de la que yo estoy hablando, sino que tiene partes, se puede descomponer, entonces es algo compuesto. Todo lo que se puede descomponer es porque está compuesto. Si yo el papel lo meto en agua o le prendo fuego, se descompone, se convierte en energía, se transforma, transforma, cambia la forma, no la forma externa de mis ojos, ya lo vamos a explicar a eso, ¿eh? Pero todo se transforma, todas las cosas se transforman, no se aniquilan, se transforman. Aniquilar significa que una cosa desaparece, deja de existir. Es decir, pasa a ser nada. Y no existe sobre la tierra nada, absolutamente nada que pase a ser nada. Porque pasar a ser nada significa aniquilación. De ser a no ser. Y eso lo puede hacer el ser humano, hacer que algo desaparezca. Uno dice, vamos a hacerlo desaparecer de la vista, ¡pum!, y desaparece. A través de una pantalla podés hacer desaparecer cosas porque hay trucos para hacer desaparecer imágenes en la televisión o como uno quiere. Puede hacer trucos que parezca que algo desaparece. Pero propiamente hablando, no pueden pasar a la nada, porque es lo mismo que crear, pero al revés. Solo Dios puede hacer que una cosa aparezca de la nada, no que se reproduzca, no que nazca, sino que aparezca el ser de esa cosa. Solo Dios puede hacer eso, porque el hombre no tiene el poder. Si el hombre pudiera hacer eso, significaría que el hombre tiene la existencia en sí mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes la existencia, yo no tengo la existencia, yo existo, pero yo no soy, ni tengo, ni soy la existencia para poder comunicarla. Entonces, todas las cosas se transforman. Esto es compuesto, y todo lo que se descompone es porque está compuesto. Me pregunto yo si el alma está compuesta. Entonces no se descompone,
porque no tiene partes. No vamos a sentir mal olor. No la puedo tocar. Es como si yo tocara el pensamiento. El alma es como el pensamiento igual. Porque el obrar, dicen los filósofos, sigue ¿a qué? Al ser. Cada cosa actúa según lo que es. Un perro ladrará, va a ladrar, no va a rumiar. Entonces, el alma, que es espiritual, realiza operaciones espirituales. Y si realiza operaciones como pensar y no lo puedo tocar, entonces ella es así, ella es eso. Es simple. Si no se descompone, entonces viene el otro tema que podemos plantearnos. ¿Es espiritual entonces? Porque una cosa es que no tenga composición y otra cosa es si es espiritual o no. Son dos cosas distintas. No debemos confundir. La simplicidad es carencia de partes, no tiene partes, ni integrales, ni esenciales, ni ninguna naturaleza. Es mucho más amplio el concepto, ahora se van a dar cuenta cuando les pongo un ejemplo. Es mucho más amplio el concepto de simplicidad. Lo espiritual siempre es simple, pero no toda simplicidad es espiritual. Todo lo espiritual es simple. El ángel, el alma humana, Dios obviamente, pero no todo lo simple es espiritual. Hay un temita aquí. El alma de los animales es simple. ¡Wow! No, sí, simple, no se pudre. No, pero sí desaparece. Cuando desaparece la organización de la materia que tienen, desaparece. No sigue subsistiendo como el alma que subsiste, que es una sustancia. En el caso de los animalitos, esa alma animal, no es espiritual, pero es simple, no se toca tampoco. Cuando el animalito tiene un problema de desorganización corporal, le falta una patita, bueno, no hay problema, es chiquita la desorganización material. Le falta la otra, ahora la cola, ahora una oreja, ahora la otra, le cortamos, cuando ya no está organizada la materia, inmediatamente eso, el alma deja de estar allí, porque depende intrínsecamente de la organización de esa materia. En cambio, porque no es una sustancia. ¿Cómo sabemos que no es una sustancia y desaparece? Bueno, porque no puede realizar los actos espirituales, que ya vimos recién, Vimos que los animalitos no realizan, no tienen libertad, etcétera, etcétera. Por tanto, no es, habíamos dicho, no es espiritual. No es simple, pero no es espiritual. No puede subsistir. Si realizara actos espirituales por sí mismo, independiente de la materia, quiere decir que cuando sale sigue independiente. Pero el animalito no puede realizar ninguna acción independiente de su materia como el hombre, que puede pensar, amar. Entonces, wow, yo no necesito para el pensamiento. Ojo, hago uso de mis órganos y de mis facultativos, obvio, pero no son los órganos que piensan, ¿entienden? Porque ellos no son espirituales. ¿Por qué? Porque lo material no puede realizar una acción espiritual, porque nadie da lo que no tiene. Ahora, si es espiritual el alma, entonces es inmortal, porque no se descompone, es espiritual porque realiza acto independiente de la materia, subsiste fuera, es sustancia, y por tanto, ¿quién lo puede romper, destruir?
¿Cuándo morirá? Una idea no muere, el que produce la idea tampoco, que no fue mi cuerpo. Usé mi cuerpo para la idea, pero no es mi cuerpo. Ahora vamos a tener que hacer otra distinción, lamentablemente un poco más compleja, pero no por ello creo que van a poder entenderla. Tenemos que distinguir materia prima y forma sustancial. Por ejemplo, vamos a ir a lo externo, a lo que captan nuestros sentidos primero. No quiero poner el ejemplo de la imagen, pero una mesa de madera, una mesa de madera. ¿Qué materia tiene? Madera. ¿Qué forma tiene? Mesa. ¿Qué es la forma? Si quieren podemos definirlo como el acto de ser, o si quieren lo definimos como la sustancia también, o la esencia, la forma. Es ser mesa, la forma es ser mesa, que sirva para apoyar algo, porque puede tener 3 patas, puede tener 4, 5, 6, una pata en el medio gruesa, sirve para apoyar cosas. Eso es mesa. Y la materia es la madera. Antes de ser una mesa era un tronco, no era una mesa. Cambió la forma, la madera sigue estando o no. Sigue estando la madera, pero le cambié la forma y es otra cosa o es un árbol. Es otra cosa, porque ¿qué le cambié? La forma. Pero si después digo, ay, me arrepentí de hacer una mesa, tráeme serruchos, tráeme todo lo necesario para... y hago un banquito, lo transformé, le cambié la forma externa. ¿A qué? A la materia que era la madera. Y así puedo seguir. Ahora eso es lo que palpan los sentidos externos y hablamos de materia segunda y de forma segunda. Entonces quiere decir que hay una primera materia y una primera forma más adentro de ello. Y es lo que le tengo que explicar. Analógicamente a lo que hemos visto, ahora vamos a hablar de materia prima y forma sustancial. Estoy invocando al Espíritu Santo. Para que una cosa exista, todas las cosas materiales, todas, absolutamente todas, tienen una composición metafísica que no lo palpa los sentidos nuestros, que va más allá de la partícula. Si yo tomara de esa mesa que hice o ese banco que hice, le corto un pedacito de madera, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hago una partícula, un átomo, le saco el núcleo y sigo, un quartz, y no sé, ahora vienen los súper, qué sé yo, más y más, sigue, más todavía, porque no va a desaparecer, no lo vas a ver más, pero después cuando encuentres un microscopio mucho más sofisticado encontrarás tal vez algo, que siempre pasa lo mismo, se decía que el átomo era lo último. Átomo no se puede dividir. ¿Se apagó? Bueno, sí, dejó de funcionar, pero está todo ok acá. ¿Sí? Entonces es la bocina, hermanito. Si está entrando ahí es la bocina. ¿Me vas a cambiar eso? No. Okay. Entonces no tenemos que ir viendo así lo material que se hace chiquitito. No. Hay una composición de todas las cosas, que es la materia prima que no se toca, es pura potencialidad, no se toca, no se percibe, que solita no existe. Es un coprincipio. Si es
principio quiere decir que necesita el otro, necesita la forma sustancial. Para distinguirla de la forma segunda que decíamos, mesa, ahora vamos a hablar de forma sustancial y materia prima, no segunda, materia prima y forma sustancial. Para que algo exista tiene que tener las dos cosas. La forma hace que exista algo. Dios creó eso. Ahora, ¿qué pasa cuando algo cambia? Por ejemplo, bueno, yo no quiero hablar de cambios químicos porque no manejo muy bien, pero vamos a hablar, alguien muere o un perro muere. Antes de morir el perro, era perro, tenía materia prima, forma sustancial y todos los accidentes. Con la materia prima y la forma sustancial y los accidentes, ahí ya tengo el perro. Ahora, la materia, si ese perro muere, se le va a la forma, instantáneamente llega a otra forma, pero la materia prima continúa siempre, siempre continúa, va cambiando la forma. Cuando se transforma algo, van cambiando las formas, se convierte en un cadáver, en el hombre que muere. Deja de ser hombre, ya no es hombre, era un hombre, ahora es cadáver. En el momento en que murió, cambió la forma, y así con todas las cosas que se transforman, van cambiando las formas, pero la materia prima continúa. Eso se produce en todas las cosas. Entonces estamos mirando algo muy adentro, mucho más que lo exterior. Hay un comportamiento igual, analógico, muy parecido, metafísico. Si yo hablo de sustancia material, tengo que hablar de una materia prima y una forma sustancial. Y los accidentes que necesariamente tiene que tener. Entonces, esto tiene materia prima y forma sustancial que hacen que sea un encendedor. Es la esencia. La forma que tiene, la forma sustancial, es la forma de encendedor, pero no es una forma externa como la mesa. Entonces, esto que es un encendedor tiene una forma y una materia prima. Si yo a esto lo corto por la mitad, ya sería un plástico, porque ya no sirve de encendedor. Cambió la forma externa, pero también la forma interna. Ya es otra cosa, puede ser me va a quedar un tubito de plástico. Bien, esto sucede también en el plano metafísico. Hay una materia prima y una forma sustancial. Ahora, el alma es forma sustancial del cuerpo, Pero esta forma no tiene una materia prima, no tiene materia prima. Por eso sale. ¿Qué pasa con todas las otras formas corporales? Cuando viene otra, esa ya no está, desaparece, porque necesita de la materia prima. Como el alma no tiene materia prima y es solamente una sustancia, una forma, informa un cuerpo determinado que es, en este caso, si yo me refiero a mí, es mío, mi cuerpo informa. Pero cuando sale, subsiste sin la materia prima, porque no tiene materia prima. Ella existe, es la única forma que existe sin una materia prima. ¿Me lo entendieron? Yo no lo entiendo, pero bueno, qué capacidad. No, sí, lo que pasa es que no sé cómo buscar las palabras porque me tengo que asegurar que todos los laicos también me estén entendiendo. Sí. No, existe en sí, tiene la existencia en sí, pero no por sí. La existencia siempre viene de Dios, pero la tiene en sí misma, porque toda la sustancia tiene la existencia en sí, no por sí, en sí. No necesitan otra cosa, pero no van a encontrar ninguna sustancia
excepto el alma, que no tenga accidentes. ¿Ve? La jarra tiene accidente. ¿Cómo voy a encontrar una jarra sin accidente, que no esté pesado, que no la pueda, que no tenga dimensión, color, dureza, materia segunda? No, siempre tiene que tener accidente. En cambio, el alma es una sustancia sin accidentes materiales, sin accidentes materiales, porque se considera accidentes también, bueno, ya nos vamos a meter, porque las operaciones intelectuales que realiza el alma son accidentes también, no me quiero meter en ese tema, solo que no tiene accidentes materiales. Bueno, en el momento en que el alma humana se separa del cuerpo, dejando de informar ese cuerpo, sustancialmente lo deja de informar, le deja de dar el ser al cuerpo, inmediatamente es reemplazado ese cuerpo por una nueva forma llamada cadáver. Por eso se empieza a descomponer, cosa que no pasaba antes. Porque se fue algo. Pregúntele a un médico, a un ateo, médico, científico ateo, ¿por qué lo que no se descomponía ahora se descompone? Que te lo explique. Bueno, se reventó el corazón, cámbialo. Si el hombre no perdió nada, si no perdió nada, solamente se reventó el corazón, pero no salió del nada, ponele otro y tiene que funcionar. Quiere decir que no es como una computadora, no es pura, el hombre no es puro cuerpo, huesos, y tampoco los animalitos, todo lo que tiene vida tiene alma, vegetal, animal o alma espiritual, que la del hombre es distinta, pero pierde algo, por eso se descompone, pierde algo. Que digan que perdió. Ahora, en cuanto al alma, existen dos clases de formas sustanciales distintas. Están las formas sustanciales que subsisten solas y otras que no subsisten solas. Es la única distinción. La forma sustancial que subsiste sola es el alma humana. Las formas sustanciales que no existen solas, separadas, son las de los animalitos y de los vegetales. Que al desarmonizarse, al perder la disposición de su materia, juntamente con esa desorganización desaparece ese principio que tenía, que dependía totalmente de la materia. En cambio, mi forma llamada alma no depende totalmente de la materia, de tal manera que puede realizar actos espirituales que no son del cuerpo. Si realiza operaciones que no son materiales, como pensar y amar, quiere decir que es independiente del cuerpo. ¿Captaron? Si puede pensar, realizar acciones como producir una idea, y eso no viene del cerebro, la idea no viene del cerebro, viene esa idea, necesita del cerebro como un instrumento mientras esté en el cuerpo, porque cuando salga sigue pensando. Las primeras que dependen del cuerpo, el alma del animal y del vegetal, son materiales, en el sentido de que se reducen a la materia, no que es un principio, es simple, pero depende esencialmente de la materia, si no, no pueden estar. Por eso en el cielo el alma de Luben, del perro, no va a estar en el cielo, no tienen alma, tampoco tienen esperanza ni se proyectan, ellos no tienen futuro.
no dicen que voy a hacer mañana, no se programan. Vamos a probar que el alma es espiritual ahora, vamos a dar algunas pruebas. Voy a escribir un silogismo. Voy a escribir un silogismo en filosofía muy simple, que lo van a entender todos. Si no lo entienden, significa que tal vez tengan alma vegetativa o animal, pero lo van a entender. Hasta la más chiquita de todas las que están presentes, Micaela, la va a entender. Miriam, ¿dónde está? ¿Ah, ¿y Micaela? ¿Ella es más chiquita que tú? ¡Oh! ¡Qué barbaridad cómo crecen las personas! Bueno, a ver si me entra aquí. El alma humana, ¿se capta con la cámara? El alma humana es principio de operaciones espirituales. Eso no así. ¿Habíamos dicho esto? ¿Puede realizar acciones espirituales el alma? Pensar, amar, el concepto de verdad, el concepto de bien. El alma humana es principio de operaciones espirituales. Realiza cosas que son espirituales, no se pudren, ya lo dijimos, no se destruyen. Ahora, esta es la premisa mayor en lógica. Pero el principio de operaciones espirituales es espiritual. Entonces, el alma humana es principio de operaciones espirituales, pero el principio de operaciones espirituales tiene que ser espiritual, si no, no puede realizar acciones espirituales. ¿Ustedes ven una lógica entre esas dos frases? ¿Es correcto? Entonces, vamos a ver la conclusión. Concluimos luego, dos puntos, el alma humana es espiritual. Esa es la conclusión de los dos principios. Ahora lo vamos a probar a esto, pero lo dejo escrito ahí para que la conclusión es esta. Esto es lo que vamos a probar ahora. Vamos a poner ejemplos, vamos a ir analizando esto. Porque, ¿cómo vamos a hablar después del alma si no tenemos la seguridad de que exista y cómo es, ¿no? Fíjense ahí el silogismo. El número 2 del silogismo, la segunda proposición que escribimos ahí, es lo más claro y evidente. Es decir, el principio de operaciones espirituales es espiritual. Eso porque no puede salir algo espiritual de lo material, ¿ok? Es lógico que el obrar de algo, la forma de actuar de algo depende de quién actúa, cómo es lo que actúa. El fuego quema, el fuego no enfría.
¿Por qué? Porque él no es así, entonces no actúa enfriando. El fuego actúa quemando. Es evidente que el principio de operaciones espirituales tiene que ser espiritual, como el principio de operaciones materiales es material. Entonces con esa la tenemos bien asegurada. La primera es la que podríamos poner más ejemplos, es la que vamos a poner más ejemplos. La primera, es decir, el alma humana es principio de operaciones espirituales. Ya pusimos algunas, pero vamos a poner otras. Si yo llego a probar como la primera, como la segunda, con la misma fuerza, la conclusión ya sale solita. Vamos a poner entonces, para reforzar el número 1, el principio, la premisa llamada mayor, premisa mayor, que sería el alma humana es principio de operaciones espirituales. ¿Cómo lo probamos? Dijimos, por acciones intelectuales y de la voluntad, afectivas. Las intelectuales decíamos que se refieren a ideas universales, cosa que no puede hacer la materia. Y las volitivas son todos los bienes que nosotros apetecemos, que queremos. Y hay otra cosa que es muy importante y todavía no hablamos, la conciencia, que es reflexiva, puede reflexionar. Y si reflexiona no necesita el cuerpo, puede volcarse sobre ella misma y tener conciencia de ella misma. Yo digo, yo soy yo. Los animalitos, por más astutos que sean, nunca podrán hacer una acción refleja de tal manera de saber que él es él. No, se comporta instintivamente. Pero él no reflexiona sobre sí, tomando conciencia que es él. Las operaciones intelectuales son tres: las ideas, el juicio y los razonamientos. La idea, por ejemplo, es clarísimo que tenemos muchas ideas, eso no hay que explicarlo demasiado. Algunos tienen menos y algunos no tienen idea. Decimos, ¿no? Pero todos tenemos idea. Y espirituales, por ejemplo, yo tengo la idea de Dios. Los animalitos, ellos tienen imaginación y memoria, tienen los sentidos internos. Si ellos ven un árbol, tienen la imagen de árbol, pero no tienen la idea de árbol. Y tienen la memoria del árbol. Pueden ir al árbol que estaban antes por la memoria, pero no tienen la idea de árbol. Nosotros tenemos la idea de Dios, de virtud, de honor, de moralidad. Un caballo no tiene idea de lo moral. Son conceptos que no entra la materia ahí. En la idea de Dios, ¿cómo entra la materia? Acuérdense que una cosa es hacer uso de las facultades materiales del cerebro en este caso, y otra cosa es que el cerebro genere la idea, no la genera la idea del cerebro. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? No. ¿Lo escribió este marcador? ¿O lo escribí yo? De tal manera que si yo escribo una ofensa, ¿es culpable el marcador? ¿A quién van a culpar? ¿A mí o al marcador? Para que estén bien seguros que no fue el marcador, porque el marcador no piensa para hacer eso. El cerebro, si yo pienso, ¿quién piensa? ¿El cerebro o yo? El alma realiza las operaciones usando el cerebro como un instrumento, como yo acabo de utilizar este marcador, del cual salen ideas que no viene de acá,
porque esto no tiene idea. Este sí no tiene ni idea de nada, ninguna idea. ¿Y cómo puede ser que de esto haya salido ideas? Las ideas son mías, no del cerebro ni de esto. ¿Quién eres tú? Reflexionen, piensen. Esto es para pensar, para meditar, está hermoso, para hablar, meditar, porque es maravilloso probar filosóficamente, naturalmente, con la razón primero, y después voy a ver las enseñanzas teológicas, pero yo necesito partir con la razón de las ideas que ya tenemos puesta por Dios de conocimiento natural de las cosas. También, las ideas universales que tenemos, de hombre. Yo veo caminando a alguien y es un hombre. Se lo aplico a todos los hombres. Con que haya visto una vez un hombre, ya viene, lo vi a Pedro nada más, pero viene Juan, más chiquito, más gordo. ¿Qué es eso? No, ese es un hombre. Pero este es gordo así, el otro es flaquito y alto. Entonces, yo no voy a decir, ¿y eso qué es? No, ya sé que es un hombre, que cambia, sus accidentes son distintos, pero sustancialmente es un hombre. La esencia es ese hombre, es la idea que yo me quedo después de haber visto el primer hombre. Tengo que ver uno, o percibir uno con los sentidos, porque nada llega al entendimiento si no pasa por los sentidos primero, eso seguro. Por eso se nos hace muy difícil imaginar a Dios, porque no ha pasado nunca por los sentidos. No se deja ver la esencia de Dios aquí, moriríamos. Entonces tampoco podemos tener una idea de lo que es la eternidad cuando vayamos a la eternidad, porque nunca la hemos experimentado, solo experimentamos el tiempo. Yo te puedo decir hasta qué hora es. Sé lo que es el movimiento porque lo veo, el tiempo. Los juicios también, el juicio compara dos ideas para afirmar o negar algo, si conviene o no conviene. Eso no necesita la materia hacerlo. Eso lo puede hacer, son operaciones espirituales. Por ejemplo, ¿Pedro es bueno? Juan no es bueno. Captar la bondad de uno y del otro, eso no lo hace el cerebro. Y los razonamientos, este razonamiento lógico tampoco lo puede hacer, yo se los probé, la materia. No lo puede hacer la materia. También la voluntad, que no habíamos dicho casi nada de la voluntad. Nosotros tenemos inclinaciones y deseos. Y se inclina el hombre a muchísimas cosas, a la ciencia, al honor, a la justicia, a la honradez, al bien, a la virtud, a la inmortalidad, y son todas cosas espirituales. ¿Cómo lo material va a querer algo espiritual si no puede querer nada? Entonces, si yo estoy queriendo cosas espirituales, no lo quiere el cerebro, lo quiere algo que es espiritual, que quiere cosas espirituales como la inmortalidad, la felicidad, el amor, que son cosas espirituales. ¿Captaron eso? ¿Captaste, Aldo? No, Aldo. ¿Abel? Porque se quedaba muy callado, quietito. Bueno, vamos a seguir. Le preguntas a tus superiores, que ellos te van a explicar. La reflexión, otra cosa que lo habíamos dicho recién, podemos volcarnos sobre nosotros mismos, podemos hacer un examen de conciencia y podemos dejar de lado, eso no lo va a hacer el cuerpo. El cerebro no hace un examen de conciencia, lo hace alguien que tiene
la capacidad de mirarse, de volcarse, y ese no es el cerebro, no se puede mirar a sí mismo el cerebro. Nunca el cerebro decía, ¡ay, qué hermoso que soy! Pero el alma sí, qué pecador que soy. Porque no peca, ¿ya? ¿Va a tocar? Espera un poquito. No peca la mano, el pie. Si yo mato a uno, no lo mató mi mano. El cerebro no es el que capta que yo soy yo. Él no puede captarse que él es él. No puede reflexionar. Dejamos ahí, es un requerito de 10, adelante.